«Lárgate de mi casa, vieja bruja», gritó mi nuera, con una furia que le deformaba el rostro. Mi hijo, con la mirada perdida, solo asintió. La puerta se cerró frente a mí, con un golpe seco, y la lluvia comenzó a caer justo cuando mis rodillas tocaron el suelo. 3 días después, la policía llegó con un documento. Cuando leyeron el nombre del dueño de la casa, se desmayaron. Ese fue el comienzo del fin de una vida y el inicio de otra. Mi nombre es Isabel Herrera, tengo 67 años. Y si alguien me hubiera dicho que terminaría durmiendo en una banca del parque frente a la casa que construí con mi esposo, me habría reído en su cara. Pero la vida, esa maestra cruel y sabia, tenía otros planes para mí. Todo comenzó meses antes de esa noche lluviosa. Después de la muerte de Héctor, mi esposo, el silencio se volvió insoportable. La casa que antes vibraba con risas y el olor de su café por las mañanas se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Mis pasos resonaban en las baldosas como si fueran los de un fantasma. Entonces llamé a Mauricio, mi único hijo. Siempre fue un buen chico. Algo débil, quizás, pero noble. Le propuse que viniera a vivir conmigo junto a su esposa Lorena y mi nieta pequeña Daniela. Al principio, él dudó. No sé si a Lorena le parecerá bien. Mamá, me dijo, con esa voz suya que siempre buscaba evitar conflictos. Pero una semana después llegaron con maletas y sonrisas que ahora lo sé, eran de pura conveniencia. El primer mes fue una ilusión de armonía. Lorena me ayudaba a cocinar. Decía que admiraba mis tamales de elote y me pedía consejos sobre cómo mantener las plantas del jardín. Yo me sentía útil de nuevo. Daniela, mi nieta, corría por el pasillo gritando «¡Abuela!» y mi corazón se llenaba de vida. Pero poco a poco esa calidez se fue enfriando. Primero desaparecieron las fotos de Héctor del salón. Luego mi sillón favorito, aquel donde él leía el periódico cada tarde. «Se veía muy viejo, suegra», dijo Lorena con una sonrisa artificial. «Estamos modernizando un poquito». No quise discutir. Pensé que era su forma de sentirse en casa. Pero un día, al abrir el cajón donde guardaba los documentos de la propiedad, noté que faltaban papeles. Pregunté por ellos y Lorena se encogió de hombros. Tal vez los movió Mauricio. Cuando lo enfrenté, él evitó mi mirada. «Mamá Lorena solo quiere ayudarte a poner las cosas en orden. No empieces a imaginar cosas». Comencé a sentirme extraña en mi propia casa. Mis decisiones ya no contaban. Si ponía música, Lorena la bajaba. Si cocinaba, decía que olía demasiado fuerte. Si me sentaba en la sala, ella decía que era su hora de ver televisión. Una tarde, Daniela entró corriendo llorando. «Mamá dice que tú eres mala abuela», sollozó. Sentí un puñal atravesarme el pecho. Fui a buscar a Lorena y la encontré hablando por teléfono riendo. «No metas a la niña en esto», le dije con voz temblorosa. Ella colgó, me miró con frialdad y respondió: «Tú misma te lo buscaste. No puedes vivir pegada al pasado. Esta ya no es solo tu casa». Esa noche no pude dormir. Algo en su tono me heló la sangre. Al día siguiente descubrí que habían pedido un préstamo usando la casa como garantía. Mi firma aparecía en los documentos falsificada con descaro. Llamé a Mauricio al trabajo, pero no contestó. Lo esperé toda la tarde. Cuando por fin llegó, intenté hablar con él, mostrarle las pruebas. Pero Lorena se adelantó. «Tu madre está confundida otra vez. Ya te dije que deberíamos llevarla al médico». Mauricio se quedó en silencio, como si cada palabra mía le pesara. «Mamá, no empieces, por favor. Me falsificaron la firma, Mauricio. Es un delito, basta». Esa fue su única respuesta. La noche siguiente, escuché pasos en el pasillo. Salí de mi cuarto y vi a Lorena con mis documentos en la mano.
Me los arrebató con una sonrisa helada. No te metas en lo que no entiendes, vieja bruja. Esa palabra, bruja, algo dentro de mí se rompió. Intenté salir al amanecer con una maleta pequeña, pero me interceptó en la puerta. ¿A dónde crees que vas? Con una amiga mentí. No te vas a llevar nada que no sea tuyo. Me arrancó la bolsa tirando mis cosas al suelo. Cuando vio las escrituras, me empujó con tanta fuerza que casi caigo. Mauricio apareció confundido. ¿Qué está pasando? Tu madre quiere echarnos de la casa, Mauricio. Va a denunciarte. Eso no es verdad, grité, pero él ya me miraba con decepción. Mamá, ya basta. Me estás cansando. El golpe vino de repente. Un empujón seco, un grito, mi cuerpo cayendo sobre el frío concreto. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, la lluvia, empezando a caer, el sonido de la puerta cerrándose con violencia. Y el silencio, un silencio tan pesado que dolía. Allí en esa acera mojada, entendí que algo dentro de mí había muerto junto con la mujer que una vez se llamó Isabel Herrera. Pero también supe que otra parte estaba naciendo una mujer que no volvería a agachar la cabeza. Caminé bajo la lluvia durante horas, sin rumbo, hasta llegar al portal de Luisa, mi vecina y amiga de toda la vida. Cuando me vio, soltó el trapo que tenía en las manos. Dios mío, Isabel, ¿qué te hicieron? Me abrazó sin preguntar más, y mientras lloraba en su hombro, sentí que mi historia apenas estaba empezando. El amanecer llegó sin consuelo. Afuera, el cielo seguía gris, como si la lluvia de la noche anterior se hubiera quedado suspendida, negándose a soltar del todo. Me desperté en el sillón de Luisa, arropada con una cobija vieja que olía a jabón sote y café recién hecho. El cuerpo me dolía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. «Te traje un cafecito, Isa», dijo Luisa, con esa voz suya que sonaba a regaño y ternura al mismo tiempo. «No sé qué te hicieron esos desalmados, pero esto no se queda así». Tomé la taza entre las manos. El calor me devolvió algo de vida. El vapor subía despacio y por un momento imaginé que era el alma de Héctor acariciándome las mejillas. «Respira, mujer», me habría dicho él. «La tormenta no dura para siempre». «No quiero meterte en problemas», Luisa, susurré. «Problemas ya los tienes». Mi reina me interrumpió. «Si esa víbora de tu nuera piensa que puede quedarse con tu casa, está muy equivocada. Conozco a una abogada que puede ayudarte. Se llama Valeria Márquez. Es joven, pero muy lista». Me quedé callada. La palabra abogada me sonaba lejana como algo de otro mundo. ¿Qué iba a hacer yo, una viuda jubilada, contra una mujer como Lorena, con su sonrisa falsa y su lengua afilada? Pero dentro de mí había algo que empezaba a despertarse rabia. Una rabia vieja, contenida, mezclada con tristeza. «Está bien», dije al fin, «pero primero quiero ver a mi hijo». Luisa negó con la cabeza. «No vayas sola, no después de lo que pasó». No le hice caso. Esa tarde, con el corazón temblando, caminé hasta mi casa. Desde la esquina la vi mi casa, mi orgullo, con las paredes recién pintadas y las macetas que Héctor y yo habíamos puesto en el patio, ahora reemplazadas por plantas plásticas. Había un letrero grande colgado en la reja: «Se vende». Trato directo. El aire se me fue. Me acerqué despacio, leyendo una y otra vez esas letras negras. «Se vende». ¿Cómo era posible? Esa casa era mi historia, mi herencia, mi amor. Toqué el timbre. Lorena abrió la puerta impecable, como siempre, el cabello recogido y una sonrisa venenosa. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin una gota de sorpresa. «Quiero hablar con mi hijo», dije. «No está, y si estuviera no te recibiría». «Ya basta de tus dramas, Isabel». «Esta casa es mía», susurré. Era.
Ahora es de todos, contestó ella con un brillo de triunfo en los ojos. Mauricio solo quiere lo mejor para su familia. Tú estorbas. Levanté la voz. Falsificaste mi firma. Lorena soltó una carcajada corta. ¿Tienes pruebas? Esa pregunta fue como una bofetada. No las tenía aún, pero las encontraría. Me di la vuelta y caminé hacia la banqueta temblando de rabia. Detrás de mí escuché su voz vieja loca. Ya deberías estar en un asilo. Esa noche en casa de Luisa lloré sin vergüenza. Lloré por mi casa, por mi hijo, por cada cosa que había perdido sin darme cuenta. Pero cuando el llanto se agotó, algo cambió. Sentí una calma nueva, una certeza que no había sentido en años. Iba a luchar, no por dinero ni por orgullo, sino por mi dignidad. Al día siguiente, Luisa cumplió su promesa. Me llevó al despacho de la licenciada Valeria Márquez. El lugar olía a papel y café caro. Valeria era una mujer de unos 40 años, con ojos firmes y voz serena. Cuénteme todo desde el principio, doña Isabel, dijo, abriendo una libreta. Le relaté cada detalle, la mudanza de Mauricio, los cambios, los papeles que desaparecieron, el préstamo, la firma falsa. Ella no me interrumpió, ni una sola vez, solo asentía y tomaba notas rápidas. Cuando terminé se quitó los lentes y me miró con seriedad. Doña Isabel, lo que describe es fraude y falsificación de firma. Pero antes de actuar, necesitamos comprobar si los documentos están registrados en el registro público de la propiedad. Si la escritura sigue a su nombre, tenemos mucho que hacer. Me explicó que podíamos solicitar medidas cautelares para detener cualquier venta. Palabras nuevas, complicadas, pero su tono me inspiraba confianza. No se preocupe, dijo, no está sola. Por primera vez en días sentí que respiraba mejor. Aún así, había un nudo en mi pecho, Mauricio. ¿Qué tan involucrado estaba? ¿Sabía realmente lo que hacía su esposa? Esa noche mientras tomaba té con Luisa, la duda me devoraba. ¿Y si mi hijo está del lado de ella?, pregunté. Luisa suspiró. El amor ciega a Isa. Pero el corazón de un hijo, tarde o temprano, recuerda quién le enseñó a amar. Guardé silencio. Quise creerle. Un par de días después, Valeria me llamó. Encontramos algo, dijo por teléfono. Hay un documento de poder notarial firmado supuestamente por usted hace 9 meses. ¿Lo recuerda? Jamás firmé nada. Respondí con el corazón en la garganta. Entonces tenemos un camino. Mañana iremos a la notaría donde se registró. Quiero que vea ese documento con sus propios ojos. Colgué y me quedé mirando el techo. El miedo volvió, pero junto con él una chispa de coraje. Si pensaban que podían callarme, no me conocían en absoluto. Mientras la noche avanzaba, escuché el viento mover las ramas del jardín de Luisa. Pensé en Héctor, en cómo habría reaccionado él. Me imaginé su voz grave: «No llores, Isa. La verdad siempre se abre paso, aunque la quieran enterrar». Cerré los ojos. Al día siguiente empezaría mi verdadera batalla. A la mañana siguiente llegué al despacho de Valeria, con el corazón latiendo como un tambor. Me acompañaba Luisa, siempre firme a mi lado. El tráfico de la ciudad rugía afuera, pero dentro del edificio el aire olía a humedad y a papeles viejos. Valeria ya nos esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Doña Isabel, aquí está el documento que necesitamos revisar», dijo abriendo la carpeta con cuidado. Fue firmado en la Notaría 42 hace 9 meses. Supuestamente, usted otorgó poder total a su hijo Mauricio para manejar la propiedad. Me quedé mirando el papel, incapaz de respirar. Allí estaba mi nombre, mi firma.
o más bien una copia grotesca de ella. Las letras temblorosas, torcidas, sin el pequeño giro que siempre hacía en la H de Herrera. «Esa no soy yo», susurré con la voz quebrada. «Lo sabía», dijo Valeria. «Y mire esto», señaló el sello del notario. «El funcionario que validó este poder es el mismo que aparece en otros casos de falsificación que están siendo investigados». Luisa apretó mi mano. «¿Qué significa eso?» «Significa», respondió Valeria con tono firme, «que podemos probar que hubo fraude notarial. Si lo confirmamos, no solo se anula el documento, sino que su nuera y quien participó en esto podrían enfrentar cargos penales». Por un instante me sentí mareada, no por miedo, sino por la magnitud de lo que escuchaba. Todo ese tiempo había pensado que era una pelea familiar y ahora entendía que era un crimen. Y Mauricio, pregunté con un hilo de voz, ¿también será acusado? Valeria me miró con compasión. Dependerá de lo que sepamos, si firmó algo a sabiendas sí. Pero si fue manipulado, podemos demostrar que actuó bajo influencia. Mi hijo, mi niño. Me costaba aceptar que pudiera estar en medio de algo tan sucio. Esa tarde fuimos a la notaría. El notario, un hombre de cabello canoso y mirada evasiva, apenas me saludó. Cuando Valeria le mostró el poder notarial, su sonrisa desapareció. «Esto está en regla, licenciada», dijo nervioso. «¿De verdad?», replicó ella. «Porque aquí hay una discrepancia en la tinta del sello y el trazo de la firma no coincide con el registro de doña Isabel. Además, su registro electrónico muestra una fecha de validación anterior al día del supuesto otorgamiento. ¿Cómo explica eso?». El hombre se quedó callado. Tosió, fingió revisar papeles. «Debe ser un error del sistema», balbuceó. «Perfecto», dijo Valeria con frialdad. «Entonces el Ministerio Público se encargará de corregirlo». Salimos de ahí, dejando un silencio de piedra tras nosotros. En la calle, el sol me pareció más brillante que nunca. Por primera vez, sentí que tenía una aliada verdadera. Esa noche en casa de Luisa, repasé todo lo ocurrido. Mis manos temblaban mientras sostenía las copias que Valeria me había dado. El nombre del notario, el número de registro, las fechas, pruebas, evidencias. «¿Te das cuenta, Isa?», dijo Luisa sirviéndome un poco de café. «Ya casi tienes como derrumbarlos». «Sí», respondí, «pero no sé si mi corazón aguantará enfrentar a mi hijo». Ella me miró con ternura. «A veces para salvar a los nuestros hay que obligarlos a ver lo que hicieron». Al día siguiente, Valeria me llamó temprano. «Tenemos que presentar una denuncia formal. Esta lista no lo estaba». Pero asentí igual. En el Ministerio Público, el aire olía a desinfectante y cansancio. El funcionario tomó mi declaración mientras Valeria lo guiaba. Conté todo el préstamo, las discusiones, el empujón, la caída. Cuando terminé, el silencio fue tan denso que casi podía tocarse. El hombre me miró con respeto. «Doña Isabel, lo que ha hecho hoy requiere valentía. No muchas personas de su edad se animan a denunciar a su propia familia». «No busco venganza», dije, «solo justicia». Esa noche no pude dormir. En mi cabeza se mezclaban recuerdos de Mauricio de niño, su risa, su primera bicicleta, su mano pequeña, aferrada a la mía cuando cruzábamos la calle. ¿Cómo llegamos hasta esto? 2 días después, Valeria me llamó de nuevo. Su tono sonaba distinto, urgente. Recibí una notificación del juzgado. Ellos intentaron vender la casa, pero la operación fue suspendida por la denuncia. ¿Y qué pasará ahora? Vamos a solicitar una audiencia preliminar, pero necesito que esté preparada. Es probable que ellos también se presenten. La idea de verlos me revolvió el estómago. Sin embargo,
también sentí una fuerza nueva en mi interior. La Isabel que había caído en la cera fría estaba muerta. En su lugar había una mujer que no pensaba callar más. La mañana de la audiencia me vestí con el mismo traje azul que había usado en el funeral de Héctor. Me miré al espejo. Las arrugas en mi rostro contaban una historia más larga que cualquier documento. Listo, amor, me dije en voz baja. Ahora vas a recuperar lo que es tuyo. Cuando llegué al tribunal, Valeria ya estaba allí revisando papeles. Tranquila, me dijo. Pase lo que pase, recuerde, la verdad está de nuestro lado. A unos metros vi entrar a Mauricio y Lorena. Él evitó mi mirada. Ella, en cambio, sonrió como quien ya se siente vencedora. No sabía que en unas horas todo su castillo de mentiras se derrumbaría. El tribunal olía a polvo y papeles viejos como si miles de historias se hubieran quedado atrapadas en esas paredes esperando justicia. Las luces frías del techo caían sobre mi cabeza como interrogatorios silenciosos. Me senté junto a Valeria, sintiendo el temblor en mis manos. Ella me miró con calma. Respire, doña Isabel, no estamos aquí para pelear, sino para decir la verdad. Del otro lado, Lorena se cruzó de piernas, con elegancia fingida. Llevaba un traje beige, impecable, el cabello perfectamente alisado, y en su rostro esa sonrisa de quien cree tener todo bajo control. Mauricio, en cambio, parecía más viejo. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. No podía mirarme directamente. El juez, un hombre canoso con voz grave, golpeó la mesa con su martillo. Caso número 278. Isabel Herrera contra Lorena López y Mauricio Herrera por presunto fraude y falsificación de firma. Mi corazón se encogió al escuchar el nombre de mi hijo junto al de esa mujer. Valeria se levantó y habló con firmeza. Su señoría, mi clienta, fue víctima de una falsificación en un documento notarial que permitió la venta fraudulenta de su propiedad. Solicitamos la nulidad del poder, la suspensión de cualquier acto de transferencia y una investigación penal contra los responsables. El juez asintió. La parte demandada desea responder. Lorena se levantó despacio, ajustándose el saco. Su señoría, con todo respeto, la señora Isabel está confundida. Ella misma firmó ese poder, lo que pasa es que por su edad olvida las cosas. Mi esposo y yo solo intentamos ayudarla a ordenar sus finanzas. Un murmullo recorrió la sala. Sentí que la sangre me hervía. Eso es mentira, grité sin poder contenerme. Yo nunca firmé nada. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Señora Herrera podrá hablar cuando su abogada lo indique. Valeria me tocó la mano suavemente pidiéndome calma. Luego se dirigió al juez. Su señoría, tenemos pruebas periciales que demuestran que la firma fue falsificada. Además, presentamos el testimonio del notario que validó el documento, quien hoy se ha acogido al derecho de declarar bajo investigación. Los murmullos crecieron. Lorena perdió por un segundo su compostura y vi cómo su mandíbula se tensaba. Mauricio bajó la cabeza. El juez revisó los documentos que Valeria colocó frente a él. Veamos, dijo ajustándose los lentes. Según el análisis grafoscópico, los trazos de la firma no coinciden con los de la señora Herrera, y la fecha del sello corresponde a 2 días antes de la supuesta firma. El silencio se hizo denso. Sentí que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. ¿Tiene algo que decir, señora López?, preguntó el juez. Lorena se aclaró la garganta. Debe haber un error. Nosotros solo seguimos los consejos del notario. ¿Y firmó usted algún documento en representación de la señora Herrera?, insistió el juez. Yo no lo recuerdo, dijo ella,
intentando sonreír. Todo fue muy confuso. El juez la miró con frialdad. Entonces será mejor que lo recuerde pronto, porque el Ministerio Público ya solicitó copia certificada de su huella dactilar en el contrato. Un leve jadeo recorrió la sala. Lorena palideció. Mauricio la miró confundido. «¿Huella?», murmuró él. Ella no respondió. Valeria aprovechó el momento. «Su señoría, pedimos medidas cautelares inmediatas, que se suspenda toda operación de venta y que la propiedad quede bajo resguardo judicial mientras se determina la titularidad legítima». El juez asintió. «Concedido». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Por un instante, mi cuerpo entero se relajó. No era una victoria total, pero sí una grieta en el muro que habían construido contra mí. El juez fijó una nueva audiencia para dentro de 3 semanas en la que se presentarían nuevas pruebas. Cuando el martillo golpeó por última vez su sonido, resonó en mi pecho como una campanada de esperanza. Lorena se acercó a mí mientras todos se levantaban. Su voz era apenas un susurro venenoso. «Disfruta mientras puedas, vieja. Esto no ha terminado». La miré a los ojos sin miedo. «No, Lorena. Lo que no ha terminado es la justicia». Mauricio se quedó atrás inmóvil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en él vergüenza. Detrás de sus ojos cansados aún quedaba el hijo que yo había criado. Esa noche de regreso en casa de Luisa, me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Cada punto brillante era una historia. Pensé en cuántas otras mujeres como yo estarían luchando por lo que les arrebataron. «Lo hiciste bien, Isa», dijo Luisa sirviéndome té. «Hoy diste el primer paso». «No sé si podré seguir», susurré. «Sí podrás, porque ya no peleas sola». Tenía razón. Ya no era solo mi historia. Era la historia de todas las mujeres que habían sido calladas, usadas, olvidadas. 3 días después, Valeria me llamó con voz urgente. «Doña Isabel, acaba de llegar algo importante, un correo electrónico interceptado del banco». «Del banco, sí». Y menciona una transferencia firmada por Lorena, a nombre de un comprador fantasma. El mundo pareció detenerse. «¿Eso prueba el fraude?», pregunté. «Lo prueba todo», respondió ella. «Y si lo presentamos bien, esa casa será oficialmente suya otra vez». Lloré sin poder evitarlo. No de tristeza, sino de alivio. Tal vez, solo tal vez, el final estaba cerca. Pero no imaginaba que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Cada mañana despertaba antes del amanecer como si el cuerpo recordara que algo importante estaba por resolverse. El cielo de la ciudad se teñía de un gris pálido y yo me sentaba frente a la ventana de la casa de Luisa con una taza de café que casi siempre se enfriaba sin que le diera un solo sorbo. Valeria me había dicho que el correo del banco era una pieza clave, pero los procesos legales son lentos y la espera puede volverse un tormento. Yo intentaba distraerme tejiendo, pero cada puntada me recordaba el hueco que había dejado mi hijo en mi vida. «No dejes que el rencor te coma», Isa me decía a Luisa mientras regaba las plantas. «Si no perdonas, terminas viviendo encadenada a los que te hicieron daño». «¿Y cómo se perdona a un hijo que te entregó al dolor?», le respondí. Ella no supo qué decir. Solo me miró con esa tristeza de quien sabe que hay heridas que ni el tiempo puede cerrar. A los pocos días recibí una llamada inesperada. «Mamá», era la voz de Mauricio temblorosa. «Necesito verte». Durante unos segundos no pude hablar. Habían pasado semanas desde la audiencia, semanas de silencio. «¿Por qué ahora?», pregunté finalmente. «Porque ya no puedo más». Nos encontramos en un café del centro. Mauricio llegó con la mirada baja, el rostro sin color.
Había perdido peso. Parecía un niño atrapado en un cuerpo adulto. No me pongas esa cara, dijo él intentando sonreír. Sé que la regué, mamá. Lo miré tratando de reconocer en él al muchacho que alguna vez me abrazaba para protegerme de las tormentas. ¿Por qué lo hiciste, hijo? Pregunté con voz suave, pero firme. ¿Por qué me traicionaste? Su mandíbula tembló. No supe decir que no, mamá. Lorena me convenció de que era temporal, que venderíamos la casa para comprar una más grande, que después te llevaríamos con nosotros. Pero cuando firmé esos papeles, ya era tarde. Ella falsificó tu firma antes de que pudiera detenerla. Las palabras se rompieron en su garganta, y cuando intenté arreglarlo, me amenazó. Dijo que si la delataba, me dejaría sin nada, que se llevaría a Daniela. Yo tenía miedo. Sentí un nudo en el pecho. No era la confesión que esperaba, pero era verdad. Una verdad manchada de culpa y cobardía, pero verdad al fin. Hijo, lo que perdiste no fue una casa. Fue tu honor, le dije conteniendo las lágrimas. Lo sé, mamá. Por eso vine. Valeria me llamó. Me dijo que tengo que testificar. Y lo haré. No por mí, sino por ti. Sus palabras me atravesaron. Por un instante sentí que el aire regresaba a mi cuerpo. Le tomé la mano. Entonces ya estás perdonado, Mauricio. Pero prométeme una cosa, nunca más permitas que el miedo te haga traicionar lo que amas. Él asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los días siguientes pasaron entre llamadas, papeles y noches en vela. Valeria me mantenía al tanto de todo. El nuevo juicio se acercaba, y esta vez Mauricio sería testigo. Su declaración puede cambiarlo todo, dijo ella, pero debe estar preparado para lo que venga. Esa noche soñé con Héctor. Lo vi en el patio, bajo el limonero, sonriendo con ese gesto tranquilo que siempre tenía cuando algo iba a salir bien. Ya casi, Isa, me dijo en el sueño. Ya casi termina. Desperté con lágrimas, pero también con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Los periodistas locales se agolpaban fuera. Lorena llegó acompañada de su abogado con gafas oscuras y una actitud desafiante. Mauricio se sentó frente al juez nervioso, pero decidido. Valeria abrió la audiencia con su voz firme. Su señoría, hoy presentaremos el testimonio del señor Mauricio Herrera, quien desea declarar voluntariamente sobre los hechos relacionados con la falsificación del poder notarial. El juez asintió. Mauricio respiró hondo y comenzó a hablar. Mi madre nunca firmó esos papeles. Fui testigo de cómo Lorena los falsificó con ayuda del notario. Ella me dijo que todo estaba bajo control, que nadie lo descubriría. Yo tuve miedo de perder a mi familia. El juez lo observó en silencio. ¿Puede confirmar que recibió beneficios económicos de esa acción?, preguntó. Sí, parte del dinero del préstamo fue a mi cuenta, pero ya lo devolví, todo. Lorena se levantó furiosa. Mentira, él también se benefició, gritó. Silencio, ordenó el juez. Valeria colocó sobre la mesa las pruebas del banco, las transferencias, los correos, la firma falsificada, la huella de Lorena. Cada documento era como un golpe certero. Su señoría, dijo Valeria con calma, aquí están los hechos. El fraude fue planificado y ejecutado sin el consentimiento de mi clienta. Pedimos que se restituya la propiedad y que se abra proceso penal contra la señora Lorena López. El juez revisó los papeles, se quitó los lentes y habló con voz grave. Después de analizar las pruebas y escuchar a las partes, este tribunal anula el poder notarial y restablece la propiedad a nombre de la señora Isabel Herrera. Además, ordena iniciar una investigación penal por falsificación y fraude.
El murmullo en la sala fue ensordecedor. Lorena se derrumbó en su asiento. Mauricio lloraba con la cara entre las manos. Yo solo cerré los ojos. El sonido del martillo del juez resonó como una bendición. Esa noche regresé con Luisa y Valeria al viejo barrio. La casa seguía cerrada, pero al verla, supe que había recuperado algo más que paredes y techo. Había recuperado mi historia, mi voz y mi valor. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que aún quedaba un paso más, perdonarme a mí misma por no haber visto las señales antes. El amanecer que siguió al juicio fue distinto. El aire olía a tierra mojada, y por primera vez en meses el cielo parecía claro sin esa nube invisible que me había acompañado desde que Lorena me echó de mi propia casa. Valeria me llamó temprano. Doña Isabel, el juez, firmó la resolución. Puede volver oficialmente a su hogar. Por un momento no supe qué decir. Volver. Esa palabra me sonaba extraña, casi ajena, como si hablara de una casa que ya no existía. Luisa insistió en acompañarme. Caminamos despacio por la calle empedrada hasta la vieja casa de la colonia San Rafael. La fachada estaba manchada a las flores marchitas. El letrero de "Se vende" colgaba torcido como un recordatorio de lo que casi pierdo. ¿Lista?, preguntó Luisa. Asentí, aunque el corazón me temblaba. Metí la llave en la cerradura. Giró con dificultad, chirriando como si también se resistiera a despertar. Cuando empujé la puerta, un olor a polvo y humedad me golpeó. El eco del silencio llenó las habitaciones vacías. Entré despacio tocando las paredes con los dedos. Cada rincón guardaba una historia, el marco donde colgaba la foto de Héctor, el espacio donde Daniela jugaba con sus muñecas, el sillón que alguna vez fue mío y ahora no estaba. Es como si hubieran borrado tu vida, dijo Luisa con tristeza. No respondí. Solo intentaron hacerlo. Pero las paredes todavía recuerdan. Pasé la mano por la repisa del comedor. Allí, entre el polvo, encontré una pequeña medalla de San Benito. La misma que Héctor llevaba en su llavero. La tomé con cuidado. Él siempre decía que las cosas justas regresan a su lugar, susurré. Esa tarde, mientras abríamos las ventanas para que entrara el aire fresco, un recuerdo me golpeó con fuerza la noche en que Mauricio era niño y lloraba por miedo a los truenos. Héctor lo levantó en brazos y dijo: mientras esta casa tenga amor, no hay tormenta que la destruya. Sonreí. Esa promesa aún vivía escondida bajo el polvo. Pasaron los días y poco a poco fui devolviendo el alma al hogar. Luisa me ayudó a pintar las paredes. Valeria consiguió un cerrajero para cambiar las cerraduras, y los vecinos, al enterarse, empezaron a visitarme con sonrisas y tazas de café. La vimos en la televisión. Doña Isabel, me dijo una señora del mercado. Qué valor el suyo, Dios la bendiga. No me sentía valiente, solo cansada, pero en el fondo sabía que aquella lucha ya no era solo mía. Representaba a tantas mujeres que habían sido despojadas en silencio. Una tarde, mientras barría el patio, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Mauricio con un ramo de flores en las manos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí. Entró con cuidado, mirando alrededor. Sus ojos se detuvieron en la foto de su padre, que había vuelto a colgar. Todo se ve como antes, dijo. No exactamente, respondí. Algunas cosas cambiaron, pero lo importante sigue aquí. Me entregó las flores. Son bugambilias como las que papá plantó. Sí, dije, acariciando los pétalos. Siempre florecen, aunque nadie las cuide. Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que aún no sabíamos decirnos. Finalmente, él habló. Lorena fue detenida. Me llamó su abogado. Dicen que podría ir a prisión
No respondí de inmediato. Solo miré la luz del atardecer entrando por la ventana. Que la justicia haga su trabajo, dije al fin. Yo ya no tengo odio. Mauricio se acercó con lágrimas contenidas. No sé si merezco tu perdón, mamá. No lo sé tampoco, hijo, respondí con suavidad. Pero mereces una oportunidad para hacerlo mejor. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe entre el dolor y la esperanza. Sentí su llanto en mi hombro y recordé sus primeros pasos cuando temía caerse, pero aún así lo intentaba. Cuando se fue a la casa, pareció más viva. Encendí la radio y una vieja canción de Pedro Infante llenó el aire. Me dejé llevar por la música, moviendo los pies lentamente. Hacía años que no bailaba. Esa noche, mientras cenaba sola, abrí una carta que Valeria me había dejado. Doña Isabel, la historia de su caso se difundió. El DIF y el Ministerio de Justicia están interesados en crear un programa para proteger a adultos mayores de fraudes patrimoniales. Me preguntaron si usted estaría dispuesta a dar su testimonio. Leí esas líneas varias veces. Pensé en negarme, en cerrar este capítulo para siempre, pero algo en mí se resistía. Tal vez mi historia podía servir para que otras mujeres no pasaran por lo mismo. Esa noche dormí sin pesadillas y por primera vez soñé con mi casa llena de risas otra vez, con Daniela corriendo entre las bugambilias y Héctor leyendo en su silla. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana. El aire olía a pan recién hecho y esperanza. Me senté frente al espejo. Las arrugas seguían allí, pero ya no las veía como heridas. Eran cicatrices de una batalla ganada. Miré alrededor. Bienvenida a casa, Isabel, me dije. Y sonreí. Pasaron algunas semanas desde que regresé definitivamente a mi casa, y cada día amanecía más en paz. Las mañanas tenían el mismo sonido de antes, el canto de los pájaros sobre el limonero, el ladrido lejano de los perros del barrio y el golpeteo de las ollas en las cocinas vecinas. La vida poco a poco había vuelto a su ritmo. Sin embargo, dentro de mí seguía resonando algo más profundo, la necesidad de transformar el dolor en propósito. Una tarde, Valeria vino a visitarme con su habitual paso decidido y una sonrisa cansada. Lista para la entrevista con el DIF, doña Isabel me preguntó. ¿Entrevista?, me hice la desentendida. Ella soltó una risa suave. No se haga. Usted aceptó ayudar a otras mujeres. Recuerda, quieren grabar su testimonio para una campaña nacional. Voces de Dignidad se llamará. Respiré hondo. Una parte de mí dudaba. Contar mi historia otra vez significaba abrir las heridas, pero también significaba evitar que otras pasaran por lo mismo. Esa tarde me senté frente a las cámaras con un micrófono diminuto prendido en el cuello de mi blusa. El periodista, un muchacho joven y respetuoso, me pidió que hablara con el corazón. ¿Qué fue lo más difícil de todo lo que vivió doña Isabel?, preguntó. Lo pensé unos segundos. Perder la fe, respondí. No en la justicia, sino en mi propia voz. Cuando alguien, a quien amas, te hace creer que estás loca, que tus recuerdos no valen, te empiezas a borrar tú misma. Y eso duele más que cualquier golpe. El joven asintió conmovido. ¿Y qué aprendió de todo esto? Que el silencio puede matarte lentamente, que hay que hablar aunque tiemble la voz. Porque si tú no cuentas tu historia, alguien más la contará por ti y la distorsionará. Mientras hablaba, sentí que cada palabra era un peso que se desprendía de mi pecho. Miré a la cámara y supe que no era solo mi historia, sino la de tantas mujeres que me estaban escuchando al otro lado de la pantalla. Cuando terminó la grabación, Valeria me abrazó. Hoy cerró un ciclo, doña Isabel.
No lo cerré, le respondí con una sonrisa. Solo lo transformé. Los días siguientes, mi testimonio comenzó a circular en redes sociales. Vecinos conocidos y hasta desconocidos me escribían cartas o me dejaban flores en la puerta. Gracias por darme valor para denunciar a mi sobrino. Yo también firmé algo que no entendía. Y ahora sé que puedo luchar. Usted me recordó que la edad no nos quita la voz. Esas palabras me hacían llorar, pero eran lágrimas dulces. Llorar ya no dolía, sanaba. Un domingo por la mañana, mientras preparaba café, sonó el timbre. Era Mauricio acompañado de Daniela, mi nieta. La niña corrió hacia mí con una sonrisa. Abuela, la abracé tan fuerte que temí romperla. ¿Puedo quedarme a dormir contigo?, preguntó con inocencia. Claro, mi amor. Esta casa siempre será tuya también. Mauricio me miró con ojos sinceros. Gracias por permitirnos volver, mamá. No me agradezcas, le dije. Solo hazlo bien esta vez. Pasamos el día cocinando y escuchando música. Daniela jugaba en el patio riendo, con la misma alegría que yo creía haber olvidado. En un momento levantó una piedra y encontró algo enterrado, una vieja llave oxidada. ¿De quién es, abuela?, sonreí. De tu abuelo. Era la llave del primer taller que tuvo. La guardó aquí para que nadie la encontrara. La niña la limpió y la colgó en la pared junto a una foto de Héctor. Para que siempre recuerdes que todo puede volver a abrirse, dijo sin saber lo que sus palabras significaban realmente. Esa noche, mientras Daniela dormía en el cuarto donde antes descansaba su padre de niño, encendí una vela frente al retrato de Héctor. ¿Ves, amor? Lo logramos, susurré. Esta casa volvió a tener luz. Me quedé en silencio, observando cómo la llama se movía suavemente reflejándose en los marcos dorados. Pensé en Lorena, en lo que le esperaba, en cómo el odio la había consumido hasta destruir su propia vida. No le deseaba mal. Solo ojalá algún día entendiera que la ambición sin amor siempre termina en vacío. Antes de dormir abrí la ventana. La luna iluminaba el patio y el aroma de las bugambilias recién florecidas llenaba el aire. En ese instante comprendí que la verdadera victoria no era recuperar la casa, sino recuperar mi paz. Al día siguiente, Valeria me llamó para avisarme que la campaña Voces de Dignidad se había hecho viral. Doña Isabel, la gente está conmovida. Están organizando talleres para adultos mayores en todo el país. Todo comenzó con su historia. No es mi historia, le dije sonriendo. Es la historia de todas las que nunca se rindieron. Colgué el teléfono y salí al patio. Daniela jugaba con un lazo y Mauricio estaba reparando la vieja fuente. Por primera vez en mucho tiempo, la casa sonaba otra vez a familia. Me senté en el viejo sillón mirando el cielo azul entre las ramas del limonero. La brisa movía las hojas como si alguien invisible aplaudiera desde el más allá. Gracias, Héctor, murmuré. Gracias por enseñarme que la dignidad no se hereda, se defiende. Miré hacia la cámara imaginaria de quienes escuchaban mi historia y hablé desde el alma. Si estás viendo esto y sientes que te quitaron todo, recuerda, mientras respires, aún puedes volver a empezar. No importa tu edad ni lo que te hicieron. La justicia tarda, pero llega. La voz tiembla, pero no se rompe. ¿Y el corazón? El corazón siempre puede reconstruirse. Quiero saber si tú también tienes una historia que contar. Déjala en los comentarios, cuéntame desde dónde nos ves. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos. Porque cada día compartimos relatos de vida, de lucha y de esperanza. No estás sola, no estamos solos, somos las voces que se niegan a callar. La cámara imaginaria se alejaba mostrando la casa bañada por el sol
las bugambilias florecidas y a una mujer mayor sonriendo en paz. Y así terminó mi historia, o tal vez apenas comenzó.